Buenos días, estimados estudiantes, ¿cómo me escuchan? Doctora, buenos días. Bien, ¿están todos observando la presentación? Chicos, Doctora, no está compartiendo. perdón, un segundito, vamos a compartir. Bien, ¿están todos observando la presentación ahora? Sí, Doctora, sí, se observa, doctora. Ya. Bien, el día de hoy entonces vamos a hablar acerca de lo que es o cómo se produce la infección por las bacterias. El tema del título del día de hoy se llama Patogenia de la infección bacteriana. Cuando hablamos nosotros de la infección bacteriana, tenemos que recordar algunas definiciones, primero de lo que es salud y también de lo que es enfermedad. La salud es un estado que se produce en un ser orgánico que normalmente ejerce sus funciones. Es un estado de bienestar físico, mental y social, con la ausencia de cualquier molestia o enfermedad. Eso dice la Organización Mundial de la Salud, que la salud define a la salud como un estado de bienestar, completo de bienestar físico, mental y social, con la ausencia de molestias o enfermedades. ¿Y qué será enfermedad? Enfermedad, por lo tanto, es una alteración más o menos grave de la salud. Si nosotros identificamos bacterias que causan enfermedades, hubo algunos científicos como Koch, por ejemplo, Robert Koch, quien fue el que descubrió el bacilo de Koch, que es el agente causal de la tuberculosis. Koch, por ejemplo, tuvo la luz de poder realizar algunos postulados sobre las enfermedades y las bacterias que causan enfermedades, que hasta el día de hoy se aplican y se conocen. Se denominan los postulados de Koch. Este Koch dijo que el microorganismo, el que causa la enfermedad, ¿no es cierto?, tiene que encontrarse en todos los casos de la enfermedad, en todos, y que su distribución en el organismo tiene que concordar con las lesiones que se observan para que se trate de una enfermedad producida por microorganismo. Ahora también, el microorganismo, otro de sus postulados de Koch, dijo, se tiene que cultivar in vitro durante varias generaciones y tiene que ser siempre el mismo. Otro de los postulados de Koch dijo, cuando este tipo de cultivo puro se inocula en un animal, en otra persona o en otro animal susceptible, debe causar la enfermedad típica. Eso también dijo Koch. Ese es el tercero. Y el cuarto dijo, el microorganismo se debe aislar de nuevo a partir de las lesiones de las enfermedades producidas en forma experimental. O sea, todo esto acerca de las bacterias hace que nosotros tengamos que atribuirle a los microorganismos
conocidos también con el nombre de agentes etiológicos, o quieren decir antígenos, o quieren decir causantes, ¿no es cierto? Porque se llaman así. Algunos términos, por ejemplo, el de infectividad. Un agente etiológico tiene que tener propiedades. Primero tendrá que ser infectante, infectividad, se llama esa propiedad. Es la capacidad del agente biológico de poder entrar y multiplicarse en el organismo de otro ser vivo, a partir de su puerta de entrada. Tendrá que tener invasividad. ¿Qué es la invasividad? La capacidad que tiene el agente de invadir a los tejidos o a otros vecinos a través de la misma puerta de entrada. Tendrá que ser tóxico, tiene que tener su propiedad de toxigenicidad. ¿Y a qué llamamos toxigenicidad? A la propiedad que tienen algunos organismos biológicos de producir sustancias tóxicas para el organismo, como la de las endotoxinas, las exotoxinas, que pueden afectar al ser humano. También tendrá que ser enzimogénico o tener enzimogenicidad, y esa es la capacidad del agente biológico de producir enzimas que tienen que actuar sobre los tejidos de los organismos. Y tendrá que ser patógeno, tendrá que tener patogenicidad. ¿Qué es la patogenicidad? Es un potencial del agente biológico para introducir o producir enfermedades en cualquier ser vivo. ¿Y cómo definimos la virulencia? El grado de severidad, el grado de severidad o de patogenicidad de un agente biológico se traduce como virulencia. La mutagenicidad, después de que hemos visto todo el tema de genética, sabemos que es la capacidad de algunos organismos de alterar o modificar las características de sus especies bajo condiciones especiales. Los cambios se pueden dar en un gen, en varios genes, etc. Ahí tenemos, por ejemplo, hay mutación en el HIV, que es un virus, en el virus de la gripe aviar, en el virus del COVID-19, en el H1N1, que fue el primer virus de la influenza, y hoy sabemos que estamos ya por el H3N2, ¿no es cierto? Entonces hay esa propiedad en los agentes etiológicos de mutagenicidad. También tenemos propiedades de inmunogenicidad o antigenicidad, y esa inmunogenicidad es la capacidad de los agentes vivos de impresionar al sistema inmune competente de los seres vivos, provocando en estos una respuesta ante su presencia. Por eso sabemos que un agente etiológico, hoy decimos que es un antígeno, porque es lo más extraño de nuestro organismo. Un antígeno que va a ocasionar la producción de anticuerpos, o sea, va a haber una reacción, va a propiciar a que exista una reacción antígeno-anticuerpo, también lo sabemos. Bien, entonces, las infecciones, cuando ocurren o cuando acontecen, se transmiten. Y la forma como se transmiten los agentes biológicos depende de muchas cosas. Por ejemplo, pueden haber formas de transmisión directa, y vamos a llamarlas vías de transmisión. Vía directa, de persona a persona. Vía indirecta, vía directa inmediata. Entonces, ¿cómo se va a producir esta vía directa inmediata? Por contacto físico, como relaciones sexuales, transfusiones, vías transplacentarias, a través del parto. No necesitará contacto físico. O mediata, cuando no necesita contacto físico. Vía indirecta, que puede ser aerógena, a través del aire, o a través de los vectores, vectorial, en ese caso se llamará, el agente tendrá que ser vivo que va a transportar al microorganismo, como el caso de la vinchuca y el Trypanosoma cruzi, ¿no es cierto? La vinchuca, conocido también como Triatoma infestans, es el agente vector que transporta al Triatoma infestans. Perdón, el Triatoma infestans es el vector que transporta al Trypanosoma cruzi, al agente de Chagas. Esa es una vía indirecta, a través de vectores. Ahora, también como vía indirecta se puede considerar el agua o los alimentos, cuando están contaminados y transmiten a través de ellos el agente etiológico.
Por ejemplo, haber una bacteria que se transmita por el agua o un alimento que se transmita la salmonela. La salmonela puede estar presente en el huevo, en la carne del pollo, el campylobacter, lo mismo. Pueden infectar a los animales y son transmitidas en productos alimenticios procedentes de esos animales. Así que a eso se refiere la transmisión de la infección. Ahora bien, ¿cuál será la puerta de entrada? ¿O a qué llamamos puerta de entrada? Al lugar donde penetra el agente infeccioso, al huésped. También esta puerta de entrada puede ser artificial o natural. Una puerta de entrada se dice que para una infección es artificial cuando se realiza a través de una punción, de una ruptura traumática de la piel, y se habla de natural cuando es transmitida por las fosas nasales, por la boca, por el ano, por la piel, por las mucosas. Ahora, hay puertas de entradas anormales, como por ejemplo las quemaduras o algunas laceraciones en la piel. Si a alguien lo apuñalan con un cuchillo infectado, imagínense, está ingresando a través de un puñal, eso es anormal, ¿no es cierto? Eso no es ninguna causa de transmisión de infección normal, es anormal. Entonces, si ya tenemos todos estos conceptos, podemos concluir que el proceso infeccioso, una vez que se establece dentro del cuerpo, ¿qué pasa? Las bacterias se van a ir a adherir a sus células huésped. Por lo general se adhieren a las células epiteliales cuando penetran por la piel. Y a eso llamaremos sitio primario de infección. Pero de ahí no quedan. Se van a multiplicar y se van a diseminar a través de los tejidos o por el sistema sanguíneo o por el sistema linfático y van a llegar hasta el torrente sanguíneo. ¿Y qué es lo que van a producir? Bacteriemia. La bacteremia. Entonces, un proceso infeccioso puede ser comparado con una bacteriemia. Ahora, hay tipos de bacteremias. Bacteremia transitoria, cuando se cura rápidamente, y bacteremia permanente, que va a ir a la cronicidad. Por ejemplo, la neumonía neumocócica. Ese es un tipo de bacteremia. Vamos a hablar ahora de que la genética y la patogenicidad bacteriana tienen mucho que ver en los procesos infecciosos. ¿Por qué? Por ejemplo, la genómica. Las bacterias que son haploides cambian sus cromosomas todo el tiempo, adaptan y sobreviven en diferentes entornos ambientales. Hay otras bacterias que por su genética o su naturaleza clonal, monoclonal de ser bacteria patógena, pertenecen a un solo clon, como Neisseria meningitidis, del serogrupo A. Entonces, esta Neisseria, que es de un solo grupo, en áreas diferentes, por decirles, en Santa Cruz, que es diferente de La Paz, por ejemplo, son áreas geográficas diferentes. Cuando surge un brote de Neisseria meningitidis del serogrupo A, tiene que ser la misma en La Paz, en Cochabamba, en Santa Cruz, en Tarija, en diferentes áreas geográficas. ¿Por qué? Porque tienen las bacterias naturaleza clonal. O sea, tienen que cumplir esta parte de la genómica. Ellas también, las bacterias, los microorganismos, poseen, sabemos usted por el tema anterior, elementos genéticos móviles, ¿no es cierto? Como los transposones. Pueden formar inclusive islas de patogenicidad. Y obviamente pueden ser reguladas porque tienen factores de virulencia, que son las señales ambientales que expresan los genes de virulencia. Por ejemplo, la disponibilidad de hierro, la osmolaridad, el pH, el contenido de calcio, pueden ser una serie de nutrientes.
el gen de la toxina diftérica, por darles un ejemplo, de una bacteria que produce la difteria y que se conoce con el nombre de Corynebacterium diphtheriae, aumenta cuando se cultiva en medios con poco hierro. Aumenta. Ahora, entonces, los factores de virulencia, ¿qué son? Son llamados así a factores de virulencia, a los factores de adherencia, a las toxinas que puede mostrar el microorganismo, las exotoxinas, las pilosidades, las fimbrias, los pelos, etcétera, todo lo que tenga el microorganismo morfológicamente. Ahora, hay factores determinantes de virulencia y esos serán las características genéticas, las características bioquímicas de la propia bacteria, son estructurales y que van a interactuar con los factores del huésped para causar daño. De todo eso depende la invasión hacia las células y a los tejidos del huésped. Por ejemplo, si Salmonella invade después de estar presente en huevos o en la carne del pollo, yo como este alimento, va a invadir mis tejidos a través de las uniones entre las células epiteliales. O sea, va a tener un mecanismo de por dónde va a invadir. Otras, como Yersinia, Neisseria gonorrea, Clamidia trachomatis, invaden tipos especiales de células y luego penetran a los tejidos. Una vez dentro de la célula bacteriana, ya permanecen encerradas en una vacuola que nosotros conocemos como fagolisosoma, ¿no es cierto? O la membrana de la vacuola se disuelve y la bacteria se dispersa en el citoplasma. Todos esos son posibilidades de que ocurran después de que invade la bacteria, las células y el tejido del huésped. Ahora, cuando invade en gran cantidad, aparecen los signos y los síntomas de la enfermedad. Entonces, la presencia de signos y síntomas implican enfermedad. Patogenicidad y virulencia son términos que se relacionan con la capacidad del organismo para causar esa enfermedad. La patogenicidad se refiere entonces a los mecanismos de infección y al desarrollo de la enfermedad. La virulencia es la medida o cómo medimos el grado de patógeno que es ese microorganismo. También podemos hablar de que el proceso de infeccioso comprende habitualmente varios pasos. Los pilis, las fimbrias, son capaces de promover la colonización, ya que se adhieren a receptores en células blancos e impiden la fagocitosis. Ejemplo, los pelos de Neisseria gonorrea. Ustedes saben que la gonorrea es una enfermedad de transmisión sexual. ¿Cómo se adhieren a las células del epitelio vaginal, por ejemplo? Las Neisserias gonorreas a través de los pilis que tiene la Neisseria gonorrea, esta bacteria. Y por eso evita ser devorada por la fagocitosis. Otra, por ejemplo, de otra bacteria, Streptococcus pyogenes. ¿Qué posee Streptococcus pyogenes? Posee fimbrias. Y esas fimbrias cuentan con un factor de virulencia principal, la proteína M. Entonces, esos son sus factores de virulencia, de cómo ingresan o facilitan la adhesión hacia células epiteliales, en el caso de la Neisseria gonorrea, o en el caso de los Streptococcus pyogenes, hacia el mucus, para evitar que estos microorganismos sean devorados o consumidos o fagocitados por los leucocitos, ¿no es cierto? Para no ser encontrados. También existen la posibilidad de que estos factores de virulencia se revelen como adhesinas. ¿Qué serán las adhesinas? Son proteínas estructurales que están en esos pelos, que están presentes en una gran proporción de bacterias, diferentes a los pilis, pero se conocen como adhesinas. Por ejemplo, la proteína A de la pared celular del Staphylococcus aureus. El Streptococcus pyogenes se va a unir al epitelio faríngeo mediante la proteína F. El ácido lipoteicoico de la pared celular y la proteína M en los pelos. Entonces, esos son factores de virulencia. De ahí que cuando ya comencemos a estudiar sistemáticamente, bacteria por bacteria, ya ustedes van a tener un concepto cabal
de lo que son adhesinas, de qué cosas tienen los pilis, las fimbrias y por qué son considerados como factores de virulencia. A las proteínas, a los ácidos lipoteicoicos, etcétera, a lo que tengan los microorganismos. Se llaman factores de virulencia. Bien, dentro de los factores de virulencia no son todos esos. También tenemos las cápsulas. Hemos dicho que los microorganismos capsulares, los que tienen cápsula, son más virulentos que otros, y es una gran realidad. ¿La cápsula qué es? Es un polímero extracelular que se encuentra por fuera de la célula y que generalmente es de composición polisacarídica. ¿Para qué sirven las cápsulas? Para proteger contra la fagocitosis. Como verán, esta materia microbiología y la materia de la inmunología están completamente enlazadas, ¿no es cierto? En todo momento, cuando hablamos del proceso infeccioso. Entonces, sabemos que las bacterias que tienen cápsula polisacarídica están protegidas contra la fagocitosis. El glucocálix tiene una función muy importante que está revelada en la adhesión de las bacterias. Por ejemplo, Pseudomonas aeruginosa tiene glucocálix. También puede impedir su fagocitosis o puede impedir ser fagocitada. Hay factores enzimáticos. ¿Cuáles serán estos? Las invasidas. En algunos textos se conocen como neuraminidasa, por ejemplo, porque son capaces de degradar al ácido neuramínico, que está como parte componente del epitelio de la mucosa intestinal. ¿Quién produce neuraminidasas? Shigella, que es un microorganismo, un patógeno entérico que actúa a nivel del estómago. Shigella dysenteriae, por ejemplo. Hay otros microorganismos anaerobios como Clostridium perfringens que son capaces de degradar al colágeno muscular, por ejemplo. Lo degradan. ¿Por qué? Porque tienen ¿qué cosa? Colagenasa. O producen colagenasa, que es una enzima que degrada el colágeno muscular. Entonces, como factores de virulencia tenemos los piris, las fimbrias, las cápsulas, las adhesinas, los factores enzimáticos, las proteínas, etcétera, etcétera. Y algunas bacterias, por ejemplo, dependen de un solo factor de virulencia. ¿Cuál, por ejemplo? Clostridium tetani tiene un factor de virulencia que es una enzima que se conoce como tetanospasmina. Corynebacterium diphtheriae también producen una toxina, la toxina diftérica, ¿no es cierto? Y así tenemos muchas probabilidades de factores de virulencia en la misma composición de las bacterias. Ahora, hay otras bacterias que pueden ser clasificadas como dos tipos de toxinas. Las toxinas de tipo lipopolisacarídico son denominadas endotoxinas. Las bacterias que poseen endotoxinas en su gran mayor parte son las gram negativas. Son productoras de endotoxinas. ¿Y qué harán estas endotoxinas? Se liberan a la circulación a través de la lisis bacteriana, como por ejemplo el polisacárido O, que también se comporta como antígeno somático, y el lípido A. Estos son lipopolisacáridos y son endotoxinas. Hacen que se eleve la fiebre cuando están presentes en las personas, las endotoxinas de los gram negativos. Ahora, hay hartas proteínas que se comportan como productos solubles, termolábiles, y que también son liberadas por bacterias gram positivas, las proteínas, y se conocen como exotoxinas. Pueden ser gram positivas y gram negativas. Durante la fase exponencial de crecimiento se van a denominar exotoxinas. Algunas de estas exotoxinas se las considera como sustancias venenosas, conocidas como, por ejemplo, la exotoxina de Clostridium tetani, la tetanospasmina, es una exotoxina. Hay otras que forman inclusive superantígenos, y se llaman así como superantígenos, pero en realidad son exotoxinas poco usuales.
que suprimen la especificidad de la respuesta de las células de tipo T, y el efecto tóxico se va a deber a que estos superantígenos tienen o producen una liberación masiva de citocinas. ¿Por parte de quién? De las células T helper, de las de ayuda. Por ejemplo, en el síndrome de choque tóxico producido por algunas cepas de Staphylococcus aureus, ¿qué se produce? Producen superantígenos. ¿Por qué? Porque hay una liberación masiva de citocinas por las células T helper. También tenemos las toxinas, que se alteran la integridad de las membranas plasmáticas y hemolicinas, formadoras de poros, que destruyen a los hematíes y a otras células, como por ejemplo el Streptococcus y el Staphylococcus. Son microorganismos gram positivos que ya vamos a comenzar a estudiar después de que veamos el tema de flora bacteriana. Después, inmediatamente, ya vamos a pasar a estudiar, yo creo que estáfilo, y ahí vamos a parar el contenido para el primer parcial. Hablaremos también de los factores antifagocíticos que poseen las bacterias. Muchas bacterias, entonces, evaden la fagocitosis al absorber componentes del huésped, que está sano. Por ejemplo, el Staphylococcus aureus tiene su proteína A de la superficie. El Streptococcus pneumonia, la Neisseria meningitidis, poseen cápsulas de polisacáridos y pueden evadir, pueden escaparse de ser fagocitados gracias a esto, a estos factores antifagocíticos. Otras bacterias pueden producir factores solubles o toxinas que pueden inhibir la quimiotaxis de los leucocitos. Capnocitofaga, Bordetella, Pertussis, etcétera, etcétera. También tenemos que algunas bacterias tienen sistemas bacterianos de secreción. ¿Cuáles serán esos sistemas bacterianos de secreción? ¿Quiénes la tendrán? Las bacterias gram negativas. Tienen paredes celulares de gran complejidad y de gran rigidez para secretar proteínas. Y tienen sistemas de secreción tipo 1 o sistemas de secreción del tipo 2 o sistemas de secreción del tipo 3 o sistemas de secreción del tipo 4 y sistemas de secreción de tipo 5. Vamos a estudiar cuando estudiemos a los enteropatógenos, por ejemplo, a las bacterias a nivel del estómago como Shigella y Salmonella. Ellos tienen sistemas de secreción más complicados. Vamos a ir parte por parte dentro de la bacteriología sistemática. Ahora simplemente estamos estudiando en general la patogenicidad de las bacterias. Ahora, también hemos visto en clases anteriores que hay las bacterias muchas veces forman conglomerados o biopelículas bacterianas o lo que llamamos como biofilms también, que no es otra cosa que conglomerados de bacterias que se adhieren a una superficie sólida dentro de una matriz de exopolisacáridos. Y estas bacterias o biopelículas bacterianas tienen como función estar conformadas por una sola especie de bacterias o por varias especies en conjunto. Por ejemplo, cuando ingresa un paciente a las salas de terapia intensiva, resulta que estos hospitales, por mucho que se limpia y se desinfecta, y muchas veces hasta se llegan a esterilizar, tienen flora que habita normalmente en estas salas. Y como el paciente es una persona inmunodeprimida, que no tiene defensa o porque está operado, qué sé yo, porque ha caído a la terapia intensiva, en la terapia intensiva, si tiene la desgracia de estar contaminado el paciente por una pseudomonas aeruginosa, tal vez en el ambiente de esa sala tiene un estafilococo o tienen un estafilococo que no lo pueden erradicar. Este se junta a la pseudomonas y forma un conjunto o un conglomerado de bacterias que interactúan adhiriéndose a una superficie. O sea, eso se llama biocapas o biofilms o biopelículas. Y pueden en esto también sumarse muchas veces los hongos,
que les he dicho que son difíciles de erradicar, que no salen cuando están las esporas de los microorganismos en las redes terminadas, es muy difícil. Cualquier patógeno, como estafilococo, como Pseudomonas aeruginosa, más cándida, listo. Ya han hecho una biopelícula impenetrable para los antibióticos. Y entonces el paciente no puede sanarse, porque los antibióticos no pueden ingresar, porque son varias las bacterias que se encuentran formando biopelículas. Así podríamos nombrar millones de microorganismos que actúan y que tienen. Esto es simplemente un cuadro ilustrativo para que ustedes vean cómo, dónde se encuentran presentes algunos microorganismos diferentes, ¿no? Lo van a leer, por favor. Y aquí vamos a quedar. Ahora quiero escuchar las preguntas de cada uno de ustedes. A ver, ¿qué no han entendido? ¿Qué les puedo aclarar? ¿O está todo claro? Hoy día no va a haber otra vez clases, muchachos, en la parte práctica. Desgraciadamente, ya veremos cómo nos vamos a poner al día, porque nuevamente tenemos marcha. Ustedes lo saben, por favor, tienen que apoyar también y tienen que asistir a la marcha a partir de las 9 de la mañana. Doctora, una Sí, consulta Noelia. Dígame, Noelia. sobre los factores de antifagocíticos, creo que es. Sí, Esa como la parte, cápsula, etcétera. Sí, no lo los que entendí bien. evitan que el microorganismo sea visualizado por los leucocitos. Ya saben, ya ustedes también han visto en inmunología que los primeros que salen a defendernos son los leucocitos, ¿no es cierto? Y para que los leucocitos atrapen al microorganismo y lo fagociten, tienen que emitir muchas veces el microorganismo señales, etcétera, etcétera. Estas bacterias a veces se ocultan, sobre todo cuando son encapsuladas o cuando pueden escapar o pueden adherirse a otras superficies, Noel, ¿no es cierto? Por eso se llaman factores de virulencia. Los que tienen la cápsula, los que tienen pilis, los que tienen muchas otras situaciones para defenderse. ¿Qué más? Doctora, una consulta. Respecto al primer parcial, ¿hasta qué tema dijo? El primer parcial, hoy día estamos a qué fecha? 11, ¿no? Sí. 11 de abril. ¿Y cuándo había estado el film? ¿Ya ha salido el rol? No. Pero seguramente que ya va a salir. Y bacteriología va a ser una de las primeras materias que vamos a dar, porque es en la que más avance tenemos como materia. Yo creo que el primer parcial va a incluir hasta después de este tema, nos faltaría microflora, o sea, la flora bacteriana normal, y después de la flora bacteriana, a veces estafilococo más avanzamos, porque el lunes vamos a avanzar microflora y el martes ya estaríamos avanzando estafilococo aureus. Flora microbiana normal el lunes, perdón, no el martes, sino el jueves, próximo jueves, ya estaríamos avanzando estafilococo aureus. Y no sé cuándo será pues, el primer parcial, creo que es a partir del 22. Y todavía el lunes sería, ¿qué fecha? A ver, vamos a ver enseguida. A ver, voy a decirles enseguida. ¿Qué fecha es el día lunes? El día lunes, el próximo lunes es 15 de abril. Vamos a avanzar el 15 de abril, flora microbiana, y el jueves 18 de abril vamos a avanzar estafilococo. Entonces yo creo que el examen parcial, si comienza el 22, lunes 22 de abril, va a incluir todos estos temas. Porque esta microbiología es larguísima. Por eso es que no me gusta perder clases de teoría, nunca. Bien, entonces ya saben, el primer parcial tendría que ser hasta estáfilo. Porque si no, para el segundo parcial van a llorar por el contenido abundante que vamos a tener.
Entonces, vayan estudiando, por favor, que el examen está a 2 semanitas ya. Estudien, por favor, aprovechen y estudien. Está bien, gracias, doctora. Está bien, está bien. Bien, si no hay más preguntas, aquí vamos a quedar. Vayan a estudiar y vayan a la marcha, por favor, es importante que apoyen. Hasta luego, chicos. Hasta luego, doctora.